Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Pablo López y quiero hablarles sobre la recodificación del pasado como herramienta de la programación neurolingüística en el tarot para cambiar el futuro. Soy amante del tarot, músico, poeta, escritor, adepto esotérico, psicoterapeuta, conferencista y motivador. También soy docente universitario, de tal modo que he utilizado la programación neurolingüística asociada al tarot para poder enseñar a muchos de mis alumnos y al mismo tiempo para también trabajar con consultantes. Primero quiero que nos pongamos en la posición del tiempo. La gente considera el tiempo como el pasado, el presente y el futuro en una línea recta, cuando en realidad, según los orientales, nos dicen que el tiempo es una línea que no es recta, es una espiral. Para dar un símil de esto, podríamos decir que si un día yo muero y reencarno en el año 2050 y muero en ese año, podré reencarnar luego en el 1080, o en 1210, o en 2020, o en 1994. Todo depende de las funciones del alma y lo que tengamos que sanar. De este mismo modo, si queremos trabajar lo macro, que es en muchas vidas, a lo micro, que es en esta misma vida, podremos posicionarnos en el pasado, en el presente o en nuestro futuro, utilizando el tarot y la programación neurolingüística para poder entender nuestro presente, cambiar nuestro futuro y sanar nuestro pasado. La visión del tiempo. El camino de la sanación depende de entender la línea temporal en la que vivimos. Los orientales creen que el tiempo es un eterno presente, que no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, solamente es un eterno presente, todo está conjugado aquí mismo. Debemos poder conectar nuestros momentos y lograr el cambio en el futuro, y asimismo la sanación del pasado. Esto es muy importante, puesto que la línea del tiempo de una persona refleja sus creencias y representa su vida. Debemos, como terapeutas, como lectores del tarot, aprender a tener respeto en la línea del tiempo de la persona, porque ella está aprendiendo y entendiendo cosas que tal vez para nosotros son muy simples de entender, pero para ellos es muy difícil asimilar. El karma es la acción de ida y vuelta, rueda del samsara, que es algo que estamos tratando de que la persona lo rompa, porque podemos romper el karma, podemos romper la reacción si entendemos con conciencia las acciones que estamos tomando en este momento. De tal forma que cuando se hizo un análisis de esto, me di cuenta que hay un arcano mayor que nos permite a nosotros encontrar la clave perfecta para entender la situación del karma y para entender con conciencia eliminar las reacciones de nuestras acciones. El hombre encadenado a la rueda de la manifestación por su deseo y su sufrimiento en los incontables ciclos de reencarnación y evolución. Si seguimos encadenados a que toda acción tiene una reacción, toda acción tiene una reacción, por buena o por mala, seguiremos esperando que venga hacia nosotros el karma, o las reacciones, o lo que nos merecemos. Y viviremos con miedo, viviremos con ansiedad. No será una vida del todo buena. El mundo debe ser movido solamente por nosotros mismos. Esto lo vamos a entender ya dentro de las cartas del tarot. Nuevamente, en esta carta maravillosa, si nosotros nos quedamos en las periferias, en los lugares de afuera, nos volvemos presas del destino, tal vez de la depresión, tal vez de la ansiedad, y nunca vivimos el presente. Un maestro del tarot de hace mucho tiempo decía que solamente quien permanece en el centro muerto de la rueda es inmutable y puede controlar su destino. Danilo Núñez. Podemos ver aquí las ruedas de la Golden Dawn, del tarot de Marsella de Memento Mori, del tarot de Thoth y también del tarot de Rider. Hay algo que nada cambia en estos tres tarots, que es igual en todos los tarots. Es el punto medio, es el punto muerto. Todos tienen un punto muerto en el cual no tienen ninguna consideración especial. Y es algo interesante porque si nosotros nos ponemos a analizar, nosotros tenemos algunos elementos en cada una de las ruedas. Inclusive esta rueda de aquí, la de Rider, tiene mucho que ver con el mundo, porque la rueda mueve el mundo y solamente el propio actor o la propia persona es aquella que mueve su mundo a través de esta palanquita que tenemos ahí.
¿El pasado, el presente y el futuro se encuentran conjugados? Por supuesto que sí. Podemos ver aquí que como así el pasado se encuentra conjugado con el presente y en el futuro, tenemos también una cinta de Moebius, también una cinta del infinito, ¿no? Esto es un lemnisco, que nos dice que a cada rato estamos volviendo, eterno retorno, eterno retorno, eterno retorno, a través del caos. Este tarot me parece muy interesante porque nos habla acerca de que en el caos tendremos que encontrar la solución para también encontrar los resultados que realmente queremos. También aquí tenemos el ego, que también es uno de los mensajeros celestiales porque nos enseña a trabajar con él. Pero ¿cómo accedemos a este punto si hemos vivido todos estos glifos, si hemos vivido todos estos personajes? ¿Cómo accedemos a este lugar? Recordemos que el uno es el pasado, el otro es el presente y el otro es el futuro. El pasado nos dice que estos son cinocéfalos, ¿no? Son animales místicos como símbolo del arrepentimiento de las obras pasadas. Entonces, pues, esto nos dice que si nos quedamos en el pasado viviremos en depresión. Si nos quedamos en el presente, pues solamente viviremos al día. Si nos quedamos en el futuro, viviremos con ansiedad, puesto que la esfinge que nos habla del presente tiene características luciferinas, de conocimiento completo, y una corona, que es la conexión con el ser superior, y una espada que cae descuidada, que somos descuidados con el presente, por eso nos pasan cosas y solamente le dejamos a la providencia, y más no, trabajamos nosotros para crear nuestro propio destino. Y aquí el futuro, ¿no? Como Tifón, como este ser mitológico que nos habla de catástrofes. Y por supuesto puede haber una catástrofe si no sabemos manejarnos de manera correcta, si no sabemos entender que el movimiento lo provocamos nosotros. Entonces, esto es nuestro mundo y las ideas. Esta unión de Gaia, la Tierra, y el Tártaro, que son las ideas, nos dicen que el tifón que se va a producir en nuestra vida es una ansiedad poderosa si no sabemos vivir en el punto medio, elaborado punto medio en el cual podremos unificar el pasado, el presente y el futuro y entenderemos la rueda a qué punto nos está llevando. Arquímedes decía: dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Sabios iniciados de tiempos ancestrales, Arquímedes nos decía que si ponemos un punto de apoyo podremos mover esta rueda. Esta rueda es la que a nosotros nos mueve. Entonces, mi recomendación cuando utilizamos el tarot con la programación neurolingüística es que retiremos la carta de la rueda y la pongamos como base cuando las personas quieran dar un cambio completo en su vida. Una vez que las ponemos como base, pues comienza el juego de la rueda. Y voy a dar algunas especificaciones aquí con la programación neurolingüística para que podamos ir haciendo este juego, ¿no? Para que podamos cambiar el pasado, cambiar el presente, cambiar el futuro, pero para que podamos ir trabajando cada uno de estos aspectos. Para dar una breve introducción de lo que es la programación neurolingüística, es el cambio o el espacio-tiempo que se separa del estado presente del estado deseado. La programación neurolingüística nos va a unir dos polos opuestos. Esperemos que más adelante podamos inclusive unir tres polos opuestos: el estado anterior, el estado presente y el estado deseado. Esto, como yo lo decía en otra conferencia, es hablar de magia. Unir dos polos diametralmente opuestos. La programación neurolingüística utilizada junto con el tarot nos puede ayudar a hacer magia dentro de nuestra vida. Comenzamos desde el futuro. Siempre hay que enfatizar en el resultado, en lo que nosotros queremos llegar. Después de eso, tenemos que trabajar con el presente, que es entender dónde nos encontramos, por qué nos encontramos aquí y hacia dónde vamos. De tal modo que ahí iremos sanando y aceptando lo que es nuestro pasado. De otra manera, pues siempre estaremos ansiosos por el futuro o negativos con respecto al pasado y también totalmente reacios a entender nuestro presente o a aceptar siquiera quiénes somos en el presente. Hay un concepto esotérico que maneja todas las enseñanzas de la rueda. Este concepto esotérico se llama el arqueómetro. Y pues el tarot se ha convertido en el verdadero arqueómetro. Se ha convertido en aquel que a nosotros nos permite entender todos los conocimientos ancestrales, todas las situaciones que ocurren en el corazón, en el alma y en la vida de una persona, así como afuera, adentro,
Como podemos ver en esta rueda llamada arqueómetro, tenemos los signos zodiacales, tenemos letras hebreas, tenemos los tiempos en los cuales se encuentran, tenemos los grados. Entonces, del mismo modo, el tarot es el arqueómetro, porque en el tarot podemos encontrar cualquier información importante para poder ayudar a las personas. Esto se hace evidente, por supuesto, cuando decimos, a ver, queremos encontrar un tiempo, sacamos tales cartas, queremos encontrar un momento, sacamos tales cartas. No solamente podemos hablar del futuro como se habla normalmente, porque nos dicen que el tarot solamente es el futuro, cuando el tarot es el presente, cuando el tarot es el pasado, cuando el tarot son los tiempos, cuando el tarot son los lugares, los momentos, las personas, las situaciones. Pero obviamente necesitamos de una información profunda, también necesitamos de conocernos a nosotros mismos, primero a nosotros mismos y luego para poder conocer a las personas, y también hacia dónde estamos alcanzando el nivel de enseñanza con el tarot, porque es fácil que nos grabemos en la cabeza qué significa cada arcano. Es muy fácil, tenemos apenas 78 arcanos y nos vamos grabando cada uno qué significa, lo que está en teoría. Pero también tenemos que aprender a desarrollar la intuición. Y una vez que desarrollamos la intuición, podemos entender algo más importante acerca de los mismos arcanos. Que no es solamente lo que nos dice un papel muerto. El papel aguanta todo. Pero la intuición nos dice cosas distintas. A veces cuando se utiliza el tarot y salen algunas cartas, hay consultantes que empiezan a llorar, hay consultantes que empiezan a entristecerse, hay consultantes que realmente se ponen negativos. Y en mi experiencia me he dado cuenta que no para todos es ser totalmente sincero lo mejor, porque a veces podemos herir las susceptibilidades de las personas. Para algunas personas es muy bueno, en cambio, que les demos soluciones al problema que se va presentando. Y para eso es importante trabajar el tarot de una manera correcta, no solamente hablando del futuro, no solamente hablando del pasado, sino hablando del presente en el que nos encontramos, desarrollando las preguntas correctamente. Esto es algo impresionante, imprescindible también, aprender a desarrollar las preguntas de una manera correcta. No es fácil que alguien nos diga cuándo, sino es más fácil que uno nos diga cómo lograrlo. Entonces, poniendo metas. Una vez que nosotros ponemos metas, tenemos ya la mitad de la lectura asegurada, porque sabemos hacia dónde queremos llegar. Una de las personas que a mí no me gusta consultar es cuando llegan y me dicen, no sé, dígame usted lo que usted quiera. Entonces, pues, el tarot es el que habla, el tarot es el que le dice cuando abres las cartas qué quiere. Entonces sí es importante que vayamos depurando también el grupo de personas al cual nos estamos enfocando. Por eso que hay muchas personas que tratan de denigrar el trabajo con el tarot. Y el trabajo con el tarot no es denigrante, más bien es reivindicante, porque cuando aprendemos a ver con los ojos del alma, es muchísimo más fácil que entendamos lo que hay en el corazón de la otra persona y que podamos ayudar. El tarot es una herramienta muy linda para poder ayudar a las personas. Entonces utilizaremos los cubos OLAP como herramienta del Business Intelligence. Estos cubos OLAP han sido utilizados durante mucho tiempo en el Business Intelligence para poder ir desarrollando estrategias comunitarias, estrategias de empresas para el desarrollo. Son una habilidad para transformar los datos en información. Nosotros los datos que recibimos del consultante tenemos que transformarlos en información, y esta información a nosotros nos da el conocimiento para optimizar el proceso de toma de decisiones. ¿Qué significa? Que con estos datos conocemos sus datos y optimizamos cómo ayudar a las personas. El negocio aquí es entendernos o entender a las personas que nos consultan. ¿Qué son los cubos OLAP? Son estructuras multidimensionales. Entonces nosotros vamos a trabajar no solamente recto con el tarot, sino que vamos a utilizar algunas etapas dentro del tarot para que podamos ir entendiendo el pasado, el presente y el futuro. Una estructura de muchas dimensiones. Esto se utiliza para dar respuesta a consultas complejas
que no son solamente de sacar una carta y decir esto necesitas, sino mira, esto pasó en este tiempo, necesitas trabajar esto, necesitas además entender esta parte de ti y de tal forma tú llegarás a un resultado. Entonces pues estas consultas complejas van a ser utilizadas de una manera tan correcta que podremos entender el tarot hacia adentro del alma, hacia la psique, hacia el corazón de la persona. Pueden ver detrás ustedes los cubos de Olap. Esto es una estructura grandísima que puede ser utilizada en cualquiera de sus lados, en cualquiera de sus caras, salvo las internas en este momento, porque hay momentos en que podremos ir interrelacionándolos. Habrá que avanzar más adelante, pero por el momento quiero comenzar solamente con las pequeñas 4 caras del Olap. Tenemos algunas medidas dentro de este cubo Olap. Tengo la medida X, Y, W y Z. ¿Qué significa esto? Que yo voy a comenzar por la medida Y. La medida Y para mí, trabajando con este cubo Olap, va a ser la situación en particular en la cual el consultante viene a hablarnos. El consultante viene a hablarnos muchas veces sobre relaciones amorosas, sobre problemas de trabajo, sobre problemas monetarios, sobre problemas de salud. Entonces algunos vienen con esta pregunta de ¿voy a volver con mi ex? Que es una pregunta bastante tediosa, pero al mismo tiempo podemos ser muy respetuosos para trabajar esta pregunta. La pregunta podría ser ¿por qué no debería? ¿O por qué sí debería volver con mi ex? ¿O por qué no he vuelto? Una vez que trabajamos esta situación en particular, viene y yo recomiendo trabajar la medida Y, luego la W, luego la Z y al final la X. A pesar de que ustedes podrían trabajar empezando desde la medida Y y terminando en cualquiera de las medidas que ustedes analicen. Cuando yo tengo la situación en particular, puedo analizar si esto fue en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Qué es la situación que yo quiero llegar o a la que yo quiero entender? Como vamos a trabajar pasado, presente y futuro, recomiendo que trabajemos con 3 cubos Olap. Primero, entendiendo el presente. ¿Qué fue lo que me llevó a esta situación en el presente? Entonces, ¿qué está ocurriendo en esta situación? Luego de eso, trabajar el pasado. ¿Qué fue lo que me llevó a la situación del presente? ¿Cómo es que conectó el pasado con esta situación en la que me encuentro? Y al final, ¿cómo sanar el futuro? O también se puede utilizar o analizar o trabajar en el tiempo elegido que nosotros queramos. Directamente. De aquí a 3 años, de aquí a 1 año, de aquí es futuro. O de aquí hace 1 año, ¿qué pasó? O ¿qué me está pasando? Entonces podremos trabajar de una manera normal. Luego de eso vamos a trabajar con la medida Z. Esta medida Z nos va a dar a nosotros las herramientas para poder trabajar esta situación en particular en el pasado, en el presente o en el futuro, porque recordemos que en el presente tenemos herramientas para actuar hacia un futuro mejor. En el futuro tendremos herramientas que utilizar y aprender a utilizar para no tener problemas en el futuro. Y en el pasado estas herramientas nos van a servir para desenterrar lo malo y conectar nuevamente con lo bueno. Una vez que hemos acabado con esta medida de Z, debemos trabajar en cambio con la medida X, que es el trabajo interior. Es como el consejo final del tarot, en el cual él nos está diciendo, pues bien, el trabajo ahora va a ser que hagas esto, que hagas este otro, que hagas este otro, dependiendo de los arcanos mayores, que son unas claves perfectas para que podamos entender nuestro mundo. Vamos a hablar ahora sobre una herramienta del PNL y el tarot, que son los cubos Olap, pero de una manera un poco más vívida. Vamos a poder ver qué es lo que puede ocurrir. Como yo les había dicho, les recomiendo utilizar siempre 3 cubos Olap, pasado, presente y futuro. Y vamos a ver qué consejos nos está dando. Vemos que la situación por la cual el consultante nos está preguntando es sobre la ruptura amorosa. Entonces esta ruptura amorosa puede estar ocurriendo en el presente u ocurrió en el pasado. Entonces, si yo analizo el pasado, podemos ver que la ruptura amorosa tiene tintes muy difíciles. ¿Por qué? Porque esta persona, al salirle la torre, que es el consejo y al mismo tiempo también es la situación, nos dice que es un periodo durísimo. De tal forma que, ¿qué fue lo que ocurrió? Un 10 de espadas. 10 de espadas que nos dice que se acabó, que por fin esta relación se culminó, que no fue buena la culminación y al mismo tiempo que nos está destruyendo, que nos vamos a destruir.
La torre aquí, pues por supuesto, nos dice que que se acabó, que la llamarada divina hizo que estas dos personas se separen. Entonces, al tener este concepto nosotros, podemos ir analizando de una mejor manera. Ahora muy bien, aplicando ya la programación neurolingüística a los cubos OLAF y al tarot, podremos trabajar de la siguiente manera. Recomiendo siempre que trabajemos con 3 cubos OLAF, dando las disposiciones y las dimensiones de la manera en que se encuentran ahora previstas en este ejercicio. Este ejercicio ya se trabajó con una consultante, de tal modo que quisimos entender las situaciones que llevaron al presente y claro, al futuro que queremos lograr. La situación por la cual la persona llegó fue por una ruptura amorosa que fue en el pasado, dándole pues una disolución final con el 10 de espadas. Esta torre para ella fue un comienzo nuevo. Esta torre para ella fue una destrucción amorosa, una destrucción personal, una destrucción en todos los sentidos, porque ella también perdió el trabajo, perdió muchas cosas. Esta llamarada divina también le dejó muchos mensajes, los cuales ella debía primero trabajar dentro de sí misma para lograr el cambio tan deseado y tan anhelado. Entonces, pues fuimos analizando. Con el primer cubo LAB trabajamos la ruptura amorosa, se trabajó con el pasado. Después vimos que el 10 de espadas era como que la herramienta que le había dicho, pues se acabó. Tienes que entender a través de esta herramienta que se acabó por completo. Y pues la torre nos dijo que era un movimiento total, un movimiento final. En su presente ya está tratando de, con el 5 de bastos, darse una nueva victoria. Con el 5 de bastos, entender desde un punto de vista nuevo a través del diario trabajarse, del diario trabajo, entender que debe hacerse justicia a sí misma. Debe reequilibrarse, debe al mismo tiempo recomponerse y tiene que aprender esta justicia con los planos correctos a construir una nueva torre. Entonces, la herramienta del 5 de bastos le decía que tiene que luchar, por supuesto, tiene que luchar, es una lucha que está haciendo en pos de ganar. No es una lucha fácil, pero es una lucha que está por ser ganada con la justicia, porque la justicia es el mensaje completo, ¿no? Le dice, hey, tienes que trabajar esta parte tuya, esta parte tuya, esta parte tuya, y también al mismo tiempo tienes que hacerte justicia. Y el 5 de bastos nos está hablando acerca mucho de la parte física, ¿no? La desvalorización de la mujer, desvalorización de esta persona a nivel físico, porque siente pues que se entregó a una persona y esa persona no la valoró de tal forma que ya pues tiene que de alguna manera volver a sentirse mujer, volver a recuperar su autoestima, volver a recuperar las cosas que a ella le hacen bien. Si ella trabajase de esta manera con el 5 de bastos y se hiciera justicia, llegaríamos a un futuro prometedor. Pero no podemos olvidarnos que en este presente nosotros podemos trabajar no solamente con el 5 de bastos como herramienta, podemos sacar en los arcanos menores de cada uno de los palos podemos sacar o bastos, o copas, o espadas, o tal vez oros, y podemos irnos dando ciertas herramientas. Yo recomiendo trabajar siempre con 4 herramientas para que podamos ir equiparando el mundo material, el mundo físico, el mundo espiritual y el mundo mental. Una vez que esta paciente, esta consultante, trabajó sus 5 de bastos porque ella quería ir uno por uno, no quería ir con todos los trabajos, pues el futuro era promisorio. El futuro nos hablaba de que si ella busca su futuro de una mejor manera, busca recuperarse a sí misma, va a encontrar el 2 de copas en el mundo, que es un nuevo equilibrio. ¿Qué significa esto? El 2 de copas por lo general se asimila a la pareja, a las sociedades, pero no nos olvidamos que la primera relación que nosotros tenemos es con nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos una relación con nosotros mismos, que es armoniosa, que es amorosa, que es sana, pues podemos reequilibrar nuestro mundo. Acuérdense de la rueda de Rider. Cuando la rueda de Rider tiene los mismos elementos que tiene el mundo en Marsella, que son el águila, el ángel, el león y el buey. Al mismo tiempo son las espadas, los bastos, los oros y las copas.
Entonces esto nos habla de un nuevo equilibrio a través del amor propio. Una vez que encontramos este nuevo equilibrio dentro del amor propio, podemos utilizar estas herramientas de la programación neurolingüística y del Business Intelligence junto con la programación neurolingüística. ¿Cómo? Vamos a verlo ahora. ¿Cómo trabajar el pasado? Porque cada uno de estos 3 cubos OLAP vamos a tener que abrirlo de alguna manera para trabajar el pasado. Esta es la manera más simple de trabajarlo. Es una manera en que podemos ir anotando y podemos hacer un acta con la cual trabajamos terapéuticamente con las personas. ¿Para qué nos sirve esto? Para que las personas no solamente lleguen a la consulta y nos digan, miren qué me pasa y ya, gracias. Y se van. Y vuelven después de un mes o vuelven después de 2 meses, mire qué me pasa esto. La cosa es no hacer a las personas dependientes del tarot, sino la cosa es darles una sanación, la cosa es darles un trabajo interior que ellos puedan lograr para que puedan ir sanando. Vamos a sanar el pasado. Es importantísimo sanar el pasado, una de las cosas más esenciales. Debemos trabajar con el pasado hablando del tema consultar. Debemos sacar un arcano de la baraja para dar una señal ideomotriz, o sea, la señal inicial que nos permite trabajar con el tarot, que nos permite trabajar con la mente, con la psique, con la parte del alma. También sacamos las herramientas a utilizar con el tarot, que van a ser todas con los arcanos menores, como yo los había propuesto, que serían sacando los palos menores del tarot, separándolos, o pues solamente sacando 4 cartas, que puede ser indistinto, pueden salir todos del mismo palo o pueden salir de todos los palos. El tarot es causal, siempre va a trabajar de la manera en que las personas necesiten trabajar. Nunca nos va a decir que no trabajemos de una u de otra manera. Luego vamos a sacar las herramientas a utilizar con el tarot, como ya lo hemos visto. Estableceremos el tiempo de origen o la situación que lo originó. Nuevamente, le preguntamos a la persona cuándo, dónde, en dónde comenzó esto. Hablamos del pasado, verificamos las consecuencias negativas que ha tenido esta impronta que ya se grabó en el cerebro. Y también les voy a enseñar más adelante cómo hacer anclajes para poder trabajar de una manera correcta. Se analiza las situaciones útiles que pudo haber dejado la impronta previa. Después de eso vamos sacando con el tarot las consecuencias positivas que dejaría el utilizar estas herramientas nuevas. Al final analizamos si se le hace fácil al consultante integrar estas nuevas herramientas o qué podría resultarle más fácil integrar paso a paso. Entonces, sacamos un arcano del tarot que nos va a decir qué es o dónde estamos anclados o estancados. Después de eso sacamos herramientas de los 4 palos del tarot. Ya van a ser 5 cartas en este momento. Sacamos un arcano mayor diciendo el tiempo o el lugar o la situación en la cual se originó. Ya son 6 cartas. En el momento en que estamos trabajando con el pasado, se verifican las consecuencias negativas de la impronta previa. O sea, de esta carta que habíamos sacado en un inicio y que ocurrió en el pasado, vamos a ir analizando las consecuencias negativas en la misma carta. En la misma carta, porque el tarot nos puede decir todo. También se utiliza y se conversa con el paciente diciendo qué es lo bueno que he sacado de esto, qué es lo malo que saqué de esta situación, a qué aprendí con esta situación o qué es lo que no aprendí con esta situación. Entonces, una vez que ya tenemos estas consecuencias o lo que he aprendido, vamos a sacar una carta positiva y una carta negativa con los mayores y los menores, no hay ningún problema. Y después de eso hacemos un análisis al consultante para integrar estas nuevas herramientas, porque de esta manera puede ir trabajando de una mejor manera el consultante. Es importante que todo esto se vaya anotando, porque de esta manera nosotros podemos ir trabajando junto con el consultante y podremos en una siguiente sesión ir verificando los resultados que tengamos. Utilizar la programación neurolingüística, el Business Intelligence y el tarot nos está diciendo que no nos vamos a limitar a una sola lanzada, nos vamos a poner a trabajar en pro de la sanación de la persona, en pro del trabajo interno de la persona. Por supuesto, hay muchas personas que llegan solamente por una lectura, que medio quieren saber, pero hay otras personas que sí realmente están comprometidas con esto, con esta sanación mental, espiritual. Otras personas me van a decir, oye, pero es mucho más fácil que vayan donde un psicólogo, ¿verdad? En efecto, sí es fácil que vayan donde un psicólogo, pero recordemos que no a todas las personas les sirve
la situación psicológica. Hay muchas personas que debido a su bagaje cultural, debido a su conciencia, debido a su forma de ver el mundo, no pueden ser compatibles con la psicología y tienen que ser trabajadas desde un punto de vista un poco más esotérico. Hay autores que ya nos hablan acerca del punto de vista esotérico para sanar las heridas. De tal modo que tenemos que, al reivindicar el tarot, al reivindicar esta práctica de sanación, de terapia, también podemos sanar el pasado. Y claro, a las personas que no están listas o adecuadas para poder trabajar con la psicología, porque la psicología también es una rama que está en pleno desarrollo. Y nosotros estamos redescubriendo algo que ya en tiempos antiguos daba soluciones. Ahora, ¿cómo entendemos el presente? ¿Cómo construimos correctamente nuestro presente? Vamos a trabajar con un FODA. Normalmente se trabaja con un FODA, sacando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que está la persona en este momento viviendo. Recordar que las fortalezas y las debilidades son internas y las oportunidades y las amenazas son externas. De tal modo que todo esto viene de fuera y todo esto viene de dentro. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un FODA. La fortaleza, la oportunidad, la debilidad y la amenaza de la persona que habíamos visto en tiempo atrás, actualmente. La fortaleza de ella nos dice que es una persona muy conectada con su familia, que es una persona que siempre quiere estar pensando que hace las cosas bien, que siempre quiere mandar, que siempre quiere decir las cosas de una manera, digámoslo así, divina. Siempre decir que todo lo que ella hace es correcto, que todo lo hace con el corazón. Y a veces ella también puede tender a sobrevictimizarse. Se carga al hombro a toda la familia, pero al mismo tiempo también es una fortaleza, porque esta persona ama con el corazón, dictamina con el corazón, tiene mucha conciencia y al mismo tiempo tiene mucha unión con lo espiritual. Atrás de esta carta también vemos dos columnas, ¿no? Que son la fuerza y también el equilibrio. De tal forma que es una persona fuerte pero que está equilibrada. Una gran fortaleza. La oportunidad que tiene es que ha habido un rompimiento. Ha habido una destrucción total. Cuando la columna se rompe, por supuesto hay caos, pero en el caos hay orden también. Entonces la oportunidad es de encontrar esas nuevas piedras, como vemos aquí a los muchachos buscando las piedras para poder reconstruir. También podemos hacer de la torre o una destrucción o una fiesta de colores. También podemos hacer de esta llamarada divina no solamente quemarte por completo como persona, sino también iluminarte. Entonces la oportunidad está en entender correctamente la torre, entender esta destrucción, entender este nuevo ciclo, entender este cambio. Una de las debilidades más complejas es que es una persona demasiado emocional. Una persona que piensa que es muy intuitiva, pero a veces intuye mal. Y ve lo malo en todas las personas. Entonces, pues, tenemos que ver con cuidado este tipo de correlaciones de las cartas, porque estas debilidades también le hacen a la persona ser muy débil. Por eso la debilidad nos habla de este nombre, ¿no? Por eso la debilidad se llama como tal. Le vuelve a la persona muy susceptible. Entonces, una de las amenazas profundas que esta persona tiene es que este papa de aquí, este señor conectado con la divinidad, también tiene su parte oscura, también se cree un sabio y también tiene sus vicios de trabajar. También encadena a las personas. Entonces ya lo veníamos viendo, como fortaleza y amenaza es algo interesante porque se concatenan, ¿sí? Y la oportunidad y la debilidad es una cosa muy interesante, porque si analizamos la fortaleza con la oportunidad, o la fortaleza con la amenaza, o la debilidad con la oportunidad, o la debilidad con la amenaza, o la fortaleza con la debilidad, vamos a encontrar muchísimas correlaciones que tendremos que ir trabajando, pero esto es para el presente. Nuevamente les recomiendo a las personas que utilicen una tabla de datos donde puedan ir trabajando cada uno de estos aspectos. Comenzar una terapia desde el pasado, comenzar una terapia desde el presente, comenzar una terapia desde el futuro, pero no saltarse ninguno de estos, no decir ya solo trabajamos el pasado y el presente y que venga el futuro. No, porque el futuro va a ser una terapia que nosotros trabajaremos para lograrlo, para ir trabajando hacia eso. No lo vamos a dejar como que mira en el futuro veo esto, chévere, te va a ir muy bien. No,
porque estamos haciendo un trabajo incompleto. Cuando trabajamos los tres polos, estamos trabajando la rueda por completo, pasado, presente y futuro, y empezamos a trabajar dentro de la rueda. Debemos trabajar los tres polos. Para regenerar el futuro, pues tenemos una herramienta maravillosa de la programación neurolingüística llamada SCORE, que es como una meta, ¿no? Pero es la situación presente, la causa, el objetivo, el recurso y los efectos. Entonces, utilizando un poco de cartas que ya habíamos utilizado antes, vamos a hablar de que la situación presente es que es una persona que se está dando justicia a sí misma, está recuperando el poco valor que se tenía, está recuperando este amor propio. ¿Qué causó esto? La torre. Por supuesto causó la torre esta situación. Entonces, el objetivo va a ser el mundo, llegar al mundo, llegó al mundo. Es un objetivo planteado, lo que ella siempre ha querido, ese nuevo equilibrio, ese nuevo punto donde ella se encuentra en confort. No vamos a hablar acerca de la zona de confort, sino que vamos a hablar la zona al confort, hacia el confort. El recurso que tiene es seguir luchando, 5 de bastos, seguir luchando, no desesperar, pero seguir luchando sabiendo que viene la victoria. Porque después del 5 viene el 6 y viene el 6 de bastos. Y el efecto es amor propio. El efecto es una sociedad, el efecto es lograr ese equilibrio personal, lograr ese equilibrio infinito. ¿Sí? Entonces, pues, el 2 de copas es maravilloso, pero también podríamos hablar del 2 de oros. Podríamos hablar de muchos que nos hablan de una complejidad del mundo entre dos, que ya se vuelve un semiequilibrio, que ya se vuelve un movimiento de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Debemos hablar también de las líneas de tiempo alternas. Esto es algo importantísimo, porque si nosotros trabajamos con el pasado, el presente y el futuro, podremos ir trabajando las líneas de tiempo alternas. Entonces nosotros partimos de un pasado. Tenemos situaciones que ocurren en el presente que nos pueden llevar hacia un futuro, hacia un pasado o hacia un presente distinto. ¿Sí? Entonces, si nosotros trabajamos a partir del pasado y aquí tenemos nuestra primera consulta en el primer punto rojo, entonces podemos trabajar y tener 2 consultas más y llegar a un futuro. Trabajar y tener 2 consultas más o una sola más y llegar a un futuro previsto. Pero, ¿cuál es la situación aquí? El pasado a trabajar siempre va a ser el mismo. Las situaciones que ocurran en la vida de la persona son las que van a determinar si se llega o no se llega a la meta prevista. Entonces yo considero, y al mismo tiempo yo recomiendo, que se vaya trabajando con un solo futuro, porque hay personas que, dependiendo de cómo les va yendo, dicen, no, ya no quiero esto, 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 no, ya no quiero esto. Y el tarot está vivo, el tarot dice, bueno, ¿qué quieres? Entonces por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Y al final no estamos haciendo lo más rápido, que es una línea recta, ¿no? No estamos llegando por una línea recta que nos permita a nosotros encontrar lo que realmente queremos encontrar. Una línea de tiempo en la cual hayamos trabajado correctamente el presente, entendiendo el pasado, recuperándonos, sanando el pasado y cambiando nuestro futuro. El camino, como les dije, es enfocarse en lo deseado, entendiendo el presente, sanando el pasado y cambiando el futuro. Entonces yo me enfoco en lo que quiero y lo cambio, por supuesto, porque sí se puede cambiar, sí podemos cambiar el futuro, pero trabajando. Eso es uno de los conceptos esotéricos más antiguos. La palabra laboratorio viene de 2 frases que son labora et ora. Trabaja y ora, trabaja y reza. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos trabajar sobre nosotros mismos y también al mismo tiempo tratar de conectarnos con esta función divina para que podamos encontrar el futuro que realmente necesitamos, que realmente queremos y hacia dónde vamos. Aquí podemos hablar de situaciones y la reprogramación por medio del anclaje de la rueda. Habíamos hablado de la rueda, de que siempre tenemos que trabajar el pasado, tenemos que trabajar el presente y tenemos que trabajar nuestro futuro. Infinitamente. Un día trabajaremos el pasado, otro día el presente, otro día el futuro y así seguiremos. Va a haber caos en nuestra vida y al mismo tiempo querremos estar negativos ante esto, no querremos hacerlo. Pero tenemos que trabajar y tendremos que ver desde el punto muerto, desde el punto cero, esta situación de cambio de ida y de vuelta para que podamos entender cuál es nuestro mundo. Porque van a venir situaciones y van a repetirse situaciones que si aprendemos a trabajarlas actualmente, ya en el futuro no nos harán daño, ni tampoco las recordaremos en el pasado. Van a venir situaciones
que nos hagan daño luego de mucho tiempo. Y eso es en el futuro. Entonces todo se correlaciona. El pasado, el presente y el futuro siempre se están correlacionando. Nosotros podemos ver aquí algo interesantísimo. Solamente el presente puede contemplar a los otros dos cinocéfalos. Solamente el presente puede contemplar a los otros dos animales místicos. Mientras que el pasado está conectado al futuro a través de sus manos, a través de la acción. Y el futuro está conectado al pasado a través de otro movimiento, el movimiento del caminar a diario, irse alejando del tiempo atrás. Entonces, si caminamos, nos alejamos del pasado, pero siempre vamos a estar conectados por medio de las acciones que hemos tomado. Mientras que el presente siempre lo está viviendo, está contemplando los dos. Y el trabajo consiste en que contemple al pasado, lo entienda y cambie de esa manera el futuro, o no permita que el futuro sea un futuro no deseado. Podemos trabajar de manera sentimental, material, física o espiritual la reprogramación por medio del anclaje de la rueda. Entonces les voy a explicar cómo podemos hacer un anclaje, cómo podemos anclarnos al mundo, cómo podemos anclarnos de tal manera que las sensaciones, los sentimientos, las situaciones que han ocurrido no nos destruyan el sentimiento, no nos destruyan el corazón, que nos permitan salir adelante en este trabajo que estamos haciendo. Tenemos también que evaluar el rendimiento. Una vez que nosotros evaluamos el rendimiento, podemos evaluarlo de algunas formas. Con una lanzada simple de sí o no, con una lanzada más compleja, con influencias a favor o con influencias en contra, y pues de todas maneras podremos encontrar ahí también un resultado final. Entonces, como ustedes saben, la lanzada simple de sí o no puede ser de 3 o de 5 cartas. Si es de 5 cartas, la carta del medio vale por 2, y si es de 3 cartas, hablamos de un sí rotundo, un no rotundo, o un sí pero y un no pero, o un no ok. Si tenemos una lanzada más compleja del sí, pues tendremos 2 cartas arriba, una carta arriba y otra carta abajo, tomando influencias a favor e influencias en contra, y también sacando un resultado final de esta lucha, de esta búsqueda que estamos haciendo. Para poder trabajar correctamente esto, para poder evaluar este procedimiento, tenemos que trabajar también los anclajes. Pero, de todas maneras, aquí les presento una tabla de seguimiento terapéutico muy simple que yo utilizo. Que es el nombre del paciente, la edad, la cita, cuántas veces ha venido. Esto podemos hacerlo en Word. Entonces vamos haciendo una, 2, 3, cuántas citas haya tenido. El motivo de la consulta, por qué vino, cómo fue evolucionando. Hablamos de la medida W, X, Y, Z, que habíamos trabajado con los cubos OLAP, que esto es pasado, trabajo interior, situación, herramientas. Podemos ir ahí anotando, y acá abajo en las notas vamos viendo cómo se trabajó. Cómo se trabajó en la primera sesión, cómo se trabajó en la segunda sesión, cómo se trabajó en la tercera sesión. Las lanzadas y preguntas adicionales que nos hizo el consultante, cómo se trabajó, cómo receptó el consultante las respuestas que tuvo. Y aquí debemos ser muy responsables con esta parte, porque no todas las terapias se dan a través del tarot. ¿Se puede sanar a las personas con el tarot? Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay personas que necesitan otro tipo de terapias, terapias de choque, terapias un poco más espirituales, terapias quizá un poco más físicas. Entonces, pues, como terapeutas holísticos, que la mayoría de los tarotistas o de las personas que les gusta el tarot, van donde terapeutas realmente holísticos que saben hacer de todo. Pero para el tarotista que está utilizando la programación neurolingüística, debe aprender a ver en los objetos, en las personas, cuál puede ser su posible terapia. Aquí podríamos poner terapia de imanes, podríamos poner terapia de piedras, podríamos seguir con tarot, podríamos hablar con pendular, flores de Bach, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero hablar de métodos importantísimos, que es el anclaje en 5 pasos, el anclaje espacial. Para poder trabajar el anclaje espacial en 5 pasos, nosotros podemos conversar con la persona y vamos a definir la creencia limitante. ¿Qué es lo que nos limita? Por ejemplo, una creencia cualquiera limitante: yo creo en los unicornios, ¿sí? Después de eso vamos a definir un segundo paso, que es dudar de esta creencia, de la creencia limitante. Entonces voy a decir: yo creo en los unicornios, pero es muy probable que no existan.
Voy a la siguiente. Creo en los unicornios. Es muy probable que no existan. Y es más, en este tiempo es imposible que existan porque la gente los hubiera matado, la gente los hubiera extinguido. ¿Ya? Entonces estoy adoptando la nueva creencia. En el paso 4 evoco y enuncio nuevamente esa creencia. Sí, en definitiva ya no existen. Y quinto, la proyección al futuro nos dice de que, bueno, en el futuro pues habrá distintos tipos de parecidos a estos mismos animales, pero ya no existirán. Ahora, eso fue solamente un ejemplo simple, ¿no? De con los unicornios. Pero ¿qué pasa en la vida de la persona? La creencia limitante. No puedo conseguir un buen trabajo. Paso 2. ¿Cómo elimino la creencia limitante? No puedo conseguir un buen trabajo, pero podría si entiendo que esta parte de mí debe cambiar o debo mejorar mi currículum vitae. ¿Cómo adopto la nueva creencia? Es fácil conseguir un nuevo trabajo si yo aprendo a cambiar mi currículum. Puedo mejorarme a mí mismo para conseguir un buen trabajo. La cuarta, enunciamos la creencia. Por supuesto que voy a conseguir un trabajo, y es más, ya lo he conseguido porque ya he cambiado formas de mí que no me permitían alcanzar este trabajo. Y la proyección al futuro, por supuesto, es con este nuevo trabajo que ahora yo ya puedo obtener, me va a ir muy bien, voy a sacar muy buen dinero, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo utilizamos esto con el tarot? El tarot es maravilloso y utilizamos la creencia limitante. Nos sale una carta. ¿Con qué dudamos de esta creencia limitante? Otra carta. ¿Con qué adoptamos esta creencia? ¿Qué es lo que reafirma la creencia anterior? Esta. ¿Qué es lo que me permitirá siempre recordar que esta creencia es posible? Y al final, ¿hacia dónde me estoy proyectando? Ahora, una de las cosas maravillosas que podemos también utilizar gracias al tarot es preguntar a la misma dolencia o a la misma carencia. Esto se llama método squash dentro de la programación neurolingüística, pero podemos preguntarle a la misma dolencia: ¿por qué no te vas de mí? Luego de eso cambiamos el limitante. Si no te vas de mí por esto, entonces yo tengo que hacer lo siguiente con el tarot para cambiarte. Y lo reafirmo, le pongo un contexto y al final me proyecto al futuro. Preguntar a las dolencias, preguntar a las enfermedades, claro que se puede, pero es necesario que tanto el consultante como el terapeuta estén sumamente conectados. Por eso, los procesos anteriores que yo he estado dando en esta charla son muy importantes, porque esto es un resumen completo de lo anterior que les he dado, pero tenemos que trabajarlo de esta manera. También el anclaje se define de la siguiente manera: si yo tengo una situación feliz en mi vida y quiero mejorar situaciones que no son muy buenas en mi vida, entonces solamente pienso: si no me gusta hacer trabajos de la universidad, ¿cómo me sentía yo cuando me ponían 20 o 10 en el colegio o en la escuela? Me sentía bien. Ahora voy a asociar este sentimiento de bienestar con los trabajos de la universidad y voy a decir: bueno, me siento bien cuando hago los trabajos de la universidad, me siento bien. Una vez que yo asocio, estoy dando un nuevo anclaje. Esto es la materia del anclaje. Lo mismo con las cartas del tarot. Si estoy viviendo una torre, ¿cómo puedo sentirme bien? ¿Qué contrarresta? Y me sale una estrella. Entonces, pues esta estrella me dice que debo mover mis aguas, debo mover mis sentimientos, debo tener un proyecto. Entonces, una vez que tú tienes un proyecto, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes útil? Entonces ahora te vas a sentir útil, feliz, te vas a sentir de una manera perfecta cuando estés pasando por esta situación, porque sabes que solamente es un periodo de paso. Nosotros transitamos por las cartas a diario. El camino de nuestra vida a través del tarot se hace a diario. Entonces, si nos negamos consciente o inconscientemente a salir de una carta, pues seremos nosotros quienes no podamos salir. Seremos nosotros quienes no podamos utilizar estos procesos de la programación neurolingüística, de la inteligencia del negocio, para mejorarnos y para mejorar a las personas que se encuentran con nosotros. Esta ha sido mi ponencia sobre la programación neurolingüística en el tarot. Mi nombre es Pablo David López, mago, poeta, escritor, estudiante de artes liberales y maestro universitario. Mi Instagram es el tarot de David. Ese es mi número de teléfono para todos ustedes.
pueden contactarme si desean. Me encanta trabajar con el tarot. Estoy investigando acerca del tarot, estoy investigando cada día más, no solamente para dedicarme a las lecturas, sino también para ir descifrando, desenmarañando y descubriendo qué otras maravillas tiene para nosotros este maravilloso arte, esta maravillosa mancia. Les agradezco con el corazón. Síganme en el Tarot de David. Todos los días subimos cosas interesantes acerca del tarot y de la conciencia, porque recuerden que solamente a través de la conciencia romperemos las reacciones de nuestras acciones. Solamente a través de la conciencia y actuando a través desde el corazón podemos entender lo que nos hace falta entender en esta vida para interrelacionarnos amorosamente. Un abrazo del alma, muchísimas gracias.